El Che Guevara, la biografía, el autor Hugo Gambini. Vamos a dedicar el programa de hoy al análisis de este libro con precisamente su autor que usted va a tener en cámara. Como este programa va a ser repetido, creo que lo vamos a tener en cámara en alguno de estos instantes. Como este programa va a ser repetido en el año 2715 y probablemente en ese momento no se sepa o no se recuerde lo que pasó ayer en cancha de Vélez entre Vélez y Boca, entonces vamos a disimular nuestra condición de velezanos y vamos a meternos directamente en el análisis del libro. ¿Qué trajiste? Te traje un gorrito. A ver. Te traje un gorrito. Por eso viene con el tiempo justo. Sí, el tiempo justo, no me hables de eso. ¿Sí? Hombre de televisión tenía que haber llegado con 5 minutos. Bueno, basta. Estamos en televisión. Además fui a maquillaje, pedí una peluca, no había. Vamos a hacer lo que me parece que hay que hacer con todo el análisis de los libros. Vamos de la motivación, la factura, etcétera, a lo que es el producto. De la factura, de la factura todavía no cobré un mango, te aviso, pero ese es otro tema. Tu primer libro. Háblame de la génesis de este libro. Bueno, este libro es del año 1968, ¿no? Es decir, esto es una reedición después de 25, 26 o 27 años, por cosas que después vamos a charlar. Este libro nace por una especie de calentura que no fue mía, sino fue del editor. Jaime Bernstein. Claro, Jaime Bernstein era uno de los dos dueños de Editorial Paidós, el otro era Enrique Butelman. Me llaman, yo era periodista de primera plana. Bueno, era un periodista del montón, pero estaba en una revista de moda. Entonces me llaman, por alguna referencia que tenían sobre mí, para ver si yo podía dirigir una colección de libritos de 100, 120 páginas de biografías políticas. Frondizi, Perón, bueno, todo, ¿no? Irigoyen. Y bueno, yo hice una lista de personajes, no solo presidentes, sino también grandes políticos, y una lista de periodistas, porque me dijeron que lo escriban periodistas, porque hacían libros de fácil lectura. ¿En esa lista estaba el Che? No, no estaba el Che Guevara, no figuraba. Yo estaba haciendo la lista de común acuerdo con el editor y mientras estábamos trabajando en eso, para encargar libros, se cruza el episodio de la muerte del Che Guevara, octubre de 1967. Así es. Entonces el editor me llama, me dice, venga, sé que tenemos que agregar a alguien, así, ya sé, usted pensó en el Che Guevara, y claro. Bueno, voy a verlo y yo ya iba con la idea, ¿y quién puede escribir el Che Guevara? Porque va a ser un libro de mucha venta porque el personaje es atractivo, es el momento justo, se acaba de morir, a toda la leyenda que había. Y entonces empezaba yo a explicarle cómo hacemos para encontrarlo. Y el tipo me miraba y se reía, ¿no? Yo digo, ¿qué se ríe este tipo? Cuando me dice, ¿terminó ya? Sí, bueno, hágalo usted, déjese jorobar. Lo cual fue un desafío, porque yo dije, ¿cómo? Espera un cachito, yo le estoy hablando de un tipo. Hágala usted, ¿no tiene ganas? Nunca había escrito un libro, dice, tu primer libro. Nunca había escrito un libro. Bueno, lo tomé como una gran nota periodística. Además había que hacer 100, 120 páginas. Salieron 500 después, ¿no? Bueno, me embalé, fui a buscar datos, jorobé a todo el mundo. Más allá de la dificultad de que te diga, hace un libro cuando no hiciste un libro. Cuando te dijeron, hace un libro sobre el Che, vos dijiste, uy, qué bueno, qué entusiasmo. ¿Cuál fue tu reacción? No, qué bueno, qué entusiasmo. Porque si yo digo, como una piedra que me pesa, le digo, mire, yo no, búsquese otro, porque no sirvo. Si me hubieran dicho haga la biografía de Francisco Franco, no me hubiera agarrado el mismo entusiasmo que hacer la del Che Guevara, es evidente. Hoy no sé, hoy por ahí a lo mejor me entusiasma, porque hoy no me importa, hoy todo me parece valioso e importante, hasta la de Mussolini haría. ¿Por qué no? Pero claro, el entusiasmo de un primer libro es tomar una figura con la cual vos de alguna manera sentís alguna admiración, aunque no compartas todas tus ideas. Ahora voy a leer exactamente lo que dijiste sobre eso, pero primero terminemos con el tema de la factura. Dije, bueno, fenómeno, haga el libro. ¿Vos? Sí. Muy bien. El libro en 9 meses estuvo listo. ¿Fuiste a buscar qué? ¿Diario, revista? ¿Lo conociste alguna vez? No. Nunca. No. ¿Hablaste con quién? Con la infinidad de amigos comunes, porque este era un hombre que, primero, había sido un gran deportista. Había jugado al fútbol y hasta al golf en Altagracia, porque ahí jugaban al golf, él vivía ahí en un lugar de veraneo, y cuando viene a Buenos Aires jugó al rugby, fue un gran jugador de rugby, entonces había muchos amigos comunes, ojo, tendría 6 años más que yo. Él nació en el 28. Claro, la edad de mi hermano, o sea que no había mucha diferencia con los amigos comunes. Entonces había muchos que habían jugado al rugby, que lo conocía, algunos cordobeses amigos míos me decían,
cuando se enteraron que yo estaba escribiendo, yo jorobé a todo el mundo, ¿no? Me dijeron, che, mira que fue al colegio con mi primo. Entonces, bueno, que venga tu primo, hablo con él. Después la familia Córdoba y Turburu, que eran parientes de él. ¿Habrás hablado, grosso modo, con cuántas personas? Y habré hablado con 15 personas que lo conocieron directamente. Y además había material Sí, gráfico, porque todos tenían guardado algo. El que lo había conocido había guardado algún papelito, un recorte, un reportaje. Eso me lo dieron. Y después yo le pedí a todos los que viajaban, a Europa, a Estados Unidos o a Cuba, tráeme lo que encuentres. Y empezó a aparecer mucho. Entonces yo empecé a reconstruir, a ordenar. Primero pues se me armó una galleta viste lo que es cuando vos juntás mucha información. Llega un momento que el editor te dice, che viejo, pare y póngase a escribir, si no, no sale más. Entonces hice un fichero cronológico para no enloquecerme, porque no caotizarme, y empecé a ordenar el material en cajas por el orden cronológico. Y bueno, me puse a escribir. Ahora, cuando te pones a escribir, te empezás ya el embale es otro. El embale es cómo sintetizar, poner la mayor cantidad de datos en el menor espacio posible. Eso es el poder de síntesis del periodista. Y además que sea una lectura atractiva, porque si no, le puede ser un plomazo eso. Pero, ¿sabés lo que me ayudó mucho? Que yo me metí en el personaje, ¿no? Hice lo que le pasa a veces a un actor con una obra de teatro cuando encarna a alguien. Yo me metí. Al meterte en el personaje empezás a vivir cosas que tienen que ver con el año en que ocurrían los hechos. Él estaba viajando por América Latina el año tal, bueno, ¿qué me pasaba a mí en esa época? Entonces, claro, ese fue el año que pasó tal cosa en la Argentina, en el mundo. Entonces iba a buscar los datos y lo fui decorando eso, para que esté inserto, a pesar de que es un personaje cubano, porque su actuación política es cubana y de trascendencia internacional, pero es un argentino. Entonces no es ajeno a lo que pasaba acá, porque él se escribía cartas escribía a la madre, a los hermanos. Entonces todo eso fue ayudando. Y después, toda la primera parte del libro es la gesta de la epopeya de la Revolución Cubana. Evidentemente muy atractivo eso, son 20 tipos peleando en medio de la selva, ¿no? Una cosa escrita hace 20 y tantos años, en 9 meses, etcétera, etcétera, naturalmente incluyó material conjetural, me parece que habría que ver, etcétera. A la luz de cosas que se fueron conociendo después, ¿tuviste que cambiar muchas cosas, pocas cosas, nada? No, conjetura hay muy poca, puede haber alguna, pero lo que yo le hice ahora al libro, bueno, le agregué un prólogo donde cuento esto que te estoy contando a vos. Me parecía que valía la pena hacerlo, ¿no? El libro tiene su historia, su pequeña historia. Pero lo que hice fue, más que agregar, fue cortar y corregir. Las correcciones son todas de forma, ¿no? Pequeñas cosas que me parecía que mejoraba la calidad de la redacción. Pero en cuanto a datos, episodios, no, lo corté. Pero no porque sacara cosas que no fueran ciertas, sino porque saqué cosas que estaban de más. Porque así como en una película el director de pronto corta porque dice, no, esto excede y no sirve para nada. Vos también tenés 25 años más de experiencia, claro. Entonces sabés algunas cosas que dijiste, el libro no puede existir sin esto y ahora te das cuenta que no agregas. Seguro. Debo decir, el libro a mí me gustó. ¿Te gustó? Entre otras cosas, porque si bien hablas de la admiración, etcétera, etcétera, yo debo decir que la impresión que me dio es que vos no te enamoraste del Che, lo cual desde el punto de vista del libro es importantísimo. Sí. Cuando vos te enamoras, probablemente Keynes sea el economista más biografiado de toda la tribu, digamos así. Una de las dos más importantes que se han escrito en la última década es de un señor que se llama Skidelsky, que trabajó, por supuesto, sobre las anteriores. La primera de las cuales la escribió Roy Harrod 5 años después que se muriera Keynes. ¿Y qué dice Harrod? Dice, mire, lo que hizo fue realmente muy importante, pero estaba tan enamorado de Keynes que se olvidó de algunas cosas. Trató de armar un Keynes más presentable. Se olvidó, por ejemplo, que era homosexual, digamos, cosas por el estilo. Y eso sirve para entender ciertos aspectos. A mí me parece que una de las grandes cosas que tiene, digamos, este libro es que vos, obviamente, lo querés al individuo, ahora voy a decir en qué sentido, quiero reproducir textualmente, pero no te metés tanto que ya, digamos, bueno, esto era increíble. Porque perdés... Bueno, eso es lo que me enseñó el periodismo. El periodismo te enseña a tomar distancia, te enseña a meterte en el problema, pero aún dentro del problema vos tomás distancia. Yo me metía dentro del personaje, pero a la vez trataba de entenderlo y de tomar cierta distancia. Porque si no, ¿qué haces? Un panegírico. ¿Y a quién le sirve? No tiene sentido. Y de hecho, vamos después a repasar un poquito la biografía, porque acá hay otro tema, que es que es el famoso tema del paso del tiempo. Sí. Este señor fue ejecutado el 9 de octubre de 1967. Estamos hablando de un episodio que ocurrió hace 29 años. Sí. Los pibes
para los pibes el Che es una foto en una camiseta, o en una cosa, o alguien dice, no me hablé del Che. Una pancarta. Es una cosa así, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es esta, digamos esto. Y por eso le estoy diciendo a los padres que una cosa que podrían hacer es comprar este libro, y por supuesto que si un padre le dice, Che, te recomiendo esto, Sonaro, ¿no? Entonces lo tira y lo deja ahí, y que el pibe lo agarre, sí, a ver qué pasa, etc. Bueno, voy a leer lo que vos decís del Che en el prólogo este que le agregaste. Vos decís, jamás he disparado un tiro ni me atrevería a convivir rodeado de bichos en la selva. He desaprobado siempre la insurrección armada, pero no puedo ignorar a quien predicó siempre su revolución con el ejemplo antes que con los libros, ni dejar de sentir admiración, aún en el disenso, por todo este romanticismo que llevó al Che a convertirse en una leyenda. Me resulta imposible sustraerme a tanta bravura y tanto idealismo. Y yo diría que esto lo puede firmar mucha gente, yo lo podría, digamos así, firmar, en el sentido que uno aprende a decir, mira, esto de ser congruente y dar finalmente la propia vida por lo que uno entiende que es su verdad, es una cosa a la cual evidentemente hay que sacarle el sombrero. No entre paréntesis, terminás el libro con una cita del padre Benítez que con su idioma dice exactamente lo mismo. Más allá del disenso, que puede ser, digamos así, importante. Vos fíjate que la carta que el Che le deja a los hijos, donde dice sean buenos revolucionarios, cuando vean la injusticia y reacción, etcétera, etcétera. Yo le podría escribir esa carta a mis hijos y le diría sean revolucionarios y por supuesto no los mandaría ni a la Sierra Maestra, ni a la Cordillera de los Andes, ni a la selva boliviana. Entonces, rescatar, digamos así, lo que le dice ahí, y le dice una frase que para mí es la clave. Cuando le dice, sepan, lo más chiquito, no, si yo no vuelvo no me van a conocer. Bueno, sepan de que su padre fue un hombre que vivió como pensaba, que fue coherente, le dice. Y eso es muy digno en una persona. ¿Qué te parece? En un mundo donde muchos líderes guerrilleros dijeron animémonos y vayan. Animémonos y vayan. Viejo, dijo, no, voy yo. Vos querés venir, vení, pero voy yo. Vení conmigo si querés venir. Bueno, vos contás acá que tanto en Cuba, dentro del periodo castrista, como en Bolivia, lo que podemos llamar la dirigencia burocrática, si lo querés denominar por alguna manera, de los comunistas estaban en contra de este tipo que les venía a complicar la vida. Lo acusaban de chinoísta, porque la disidencia, pero en realidad no era chinoísta, el tipo era un crítico acérrimo de lo que era en ese momento el comunismo internacional, que evidentemente estaba manejado o dirigido desde Moscú. El tipo entendía otra clase, es decir, era un socialista que entendía el socialismo a su manera. Y el tipo decía, si estos tipos están proclamando la revolución internacional y se ha hecho en un país, en otro país fuera de Cuba, y es chiquitito, y además está al lado del enemigo, porque a cuántos kilómetros, 150 kilómetros de Estados Unidos, nos tienen que ayudar. ¿Cómo que no nos ayuda? Rusia ayudó, durante muchos años ayudó. Pero el tipo decía, no protesten, ayuden más. Bueno, les pedía lo que seguramente la Unión Soviética no le podía dar. Pero el tipo se enfurecía, porque decía, ¿por qué se enojan? ¿Por qué protestan? Si ustedes están proclamando esto, bueno, cumplan. Lo que pasa es que es la diferencia que hay entre la teoría y la acción. ¿No? Empezamos por el principio. Vamos despacito, aunque en tiempos, digamos así, televisivos, biografiando a este hombre, donde nace la familia, el tema de la enfermedad, la carrera que usa, el tipo de crianza que tiene, etcétera. Te sigo. Sí. Bueno, es evidente que se manifiesta la gran fuerza de voluntad del personaje. En el momento que es un tipo asmático de nacimiento, se le declara el asma de entrada, apenas nace, además estaba en un yerbatal allá en Misiones, o había humedad, que es malo para los bronquios, o venía el invierno y hacía mucho frío, también era malo. Al final se van a vivir a Altagracia porque es el lugar ideal para vivir con los pulmones bien, ¿no? Bueno, este personaje se impone a su enfermedad con el deporte, es decir, es un caso típico, eso me lo explicó muy bien, me lo explicaba Jaime Bernstein, que fue el promotor de la idea de Editorial País 2, porque él era psicólogo, evidentemente, y entonces me decía, bueno, dice, acá hay un caso, dice, ojo, el asma es psicosomática, alguna razón psicológica hay, pero a la vez vencer el asma también es psicológico. Este tipo se propuso ser él más que la enfermedad. Y la siguió teniendo toda su vida, porque la agarró varias veces en la selva, andaba con el aparatito, pero el tipo seguía adelante. Y eso es una gran personalidad, eso es querer sobreponerse. Ahora,
te voy a otro costado de la juventud de él. Es un hijo de una clase media, pero una clase media pobre, sin plata. Es decir, que tenía más apellido que guita. Más apellido que guita, sí, efectivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que cuentan los amigos de él, y el otro día aparecieron 2 o 3 cordobeses compañeros del colegio de Anfunes en un programa, creo que estaban con Badía, los agarré medio de apuro, de casualidad. Pues cuando pasa eso, mi mujer me grita, ¡vení! ¿No? Y estaban contando una Solo cosa... cuando pasa eso, siempre grita la mujer. No, vos sabés que a mí no, a mí me pega directamente. Ah, bueno. Volvamos al Che. No toques eso. No, bueno, nos entusiasmamos viendo eso con mi mujer. Y entonces, ¿qué pasa? Yo escuché lo que ya había escuchado otra vez. ¿Qué decía esta persona? Dice, mirá, no sabía jugar al golf, pero aprendió enseguida. Nosotros íbamos por ahí con un palo de un amigo, con un equipo mejor. Este venía con un fierro en zapatillas y le pegaba mejor que nosotros a la pelotita. O sea, tenía una predisposición natural hacia el deporte. Viste que los que juegan bien a un deporte generalmente juegan bien a todo. Y los burros son pataduras en todo. Bueno. Entonces tenía una predisposición natural a la vida deportiva. Era un tipo desalineado. Por ejemplo, otra de las cosas que se cuentan, no sabía bailar, no le gustaba bailar. Muy mal mal vestido, siempre con el pullover lleno de manchas, o medio roto, un agujero en el pantalón, con los zapatos que hablaban. Pero un gran encanto personal, porque las chicas parece que todas querían estar con él. Tanto que por ahí se cuenta una anécdota en Estados Unidos de una amiga de una prima de él o de una amiga de él que estaba allá, que lo quería conocer, entonces organiza toda una festichola, una reunión social en un departamento en Manhattan, aprovechando que el Che había ido a Estados Unidos para ir a las Naciones Unidas. Y entonces lo invita. Y mucho no quería ir, pero la amiga le dice, vení que me tiene harta si vos no vas. Y fue. Y claro, dice, cuando llega, quien cuenta esa crónica, quien relata, dice, apenas entró se produjo un silencio. Claro, llegó el personaje. Claro. Bueno, evidentemente produjo la seducción en todo el personal femenino, aunque masculino, porque si las mujeres se deslumbraban por el personaje por razones sexuales, los hombres se seducían por el personaje político. Estamos en presencia de un tipo que fue a hacer la revolución él con la escopeta y además la ganó. La otra cosa que quiero mencionar de la primera etapa que vos lo subrayás es el tema de que fue criado en libertad. Siempre tuvo espíritu de aventura. Y eso se ve tanto en el raíz de bicicleta que se manda con en el 49, que ahora quiero que me expliques, como cuando él... digamos así, comienza su gira por América Latina. Es decir, yo nunca leí una biografía de Ho Chi Minh, pero capaz que Ho Chi Minh nació revolucionario y estaba todos los días. Y no. Acá parece como que la revolución, que vamos a ver qué quiere decir, como que se le fuera creciendo despacio, donde él no va a recorrer las provincias argentinas para ver el espíritu de la revolución o América Latina, en cambio mucho más el famoso espíritu de aventura. Háblame de ese raíz de bicicleta. Por algo yo titulé un capítulo El aventurero, porque realmente era un tipo de aventura. Y él cuando sale con la bicicleta y se decide recorrer todo el país y vuelve y le dice, le dice a los tipos que le vendió el motor, pero este motor... no anda bien, tiene problemas, ¿por qué no me lo arreglan? El tipo dice, ¿pero dónde anduviste con el motor? No, yo salí de acá y recorrí todo el país. ¿Cómo? No podían creer que el motor todavía anduviera. Bueno, evidentemente se fue con 2 pesos en el bolsillo a la casa y a la pesca porque quería conocer otros lugares. Es decir, es un espíritu de aventura realmente. Después repite eso con mucha más ambición con su amigo Granado y se van a recorrer América Latina. Y siempre con el mismo espíritu de aventura, y ojo, obviamente que tenía un gran sentido de la justicia y de la injusticia. Es decir, le mortificaba mucho ver la pobreza, ver por qué la gente se tiene que morir de hambre, por qué además se tiene que enfermar y no tiene dónde ir. Es decir, toda la miseria de América Latina evidentemente lo impacta. Quiero pensar que si además había estudiado medicina, es porque evidentemente tiene una vocación hacia el prójimo, hay una vocación de servicio. El médico es la que más, creo, acendradamente la tiene, ¿no? ¿Alguna razón por la cual estudió medicina y no fue economista o alguna otra cosa? ¿Tenés? No, yo creo que lo lleva una vocación natural hacia el prójimo estudiar medicina. Me parece que es la profesión que más llega a eso. Bueno, él se encuentra, y ahí hay un episodio clave en la vida de él, se encuentra deambulando por los países latinoamericanos en Guatemala cuando se produce
el derrocamiento de Jacobo Arbenz, ve de cerca cómo es una típica revolución latinoamericana, la presencia de Estados Unidos a través de toda la ayuda, todo lo que manda. Es decir, un típico golpe norteamericano en América Latina para sacar un gobierno que no le gustaba y poner uno que le gustaba, aunque fuera un dictador y un militar. Y eso le da mucha bronca y se vuelve loco, quiere ir a pelear solo, hasta que después le dicen, che viejo... Lo tengo acá y ahora lo voy a leer. Pero, para, detenete ahí porque me parece que es importante. Se da cuenta de la injusticia, le da mucho fastidio lo de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando él dice, che, pero organicémonos acá, hay que parar a estos yanquis. Esto es el voluntarismo, es el espíritu de aventura, es el comienzo de su pasión revolucionaria. ¿Qué es lo que... ¿Vos cómo diagnosticarías en ese instante en Guatemala, estamos hablando de 1954, digamos así, su concepción, digamos, revolucionaria? ¿O era más la reacción de decir, qué es? No, era eso. Yo todavía creo que hasta ahí era el voluntarismo. Obviamente que cuando él andaba en esos países, se encontraba con estudiantes, con intelectuales crotos como él, con los cuales compartía a lo mejor un bulincito, una piecita en algún bulín extraño, y obviamente que se escuchaba hablar de lo que era Latinoamérica, de lo que era el imperialismo yanqui, algunos se contaba alguna historia, alguien le habló alguna vez de Sandino, pero como no estaba interesado por la política, no se le despertaba más allá de eso. Vos tenés una frase referida a Bolivia interesantísima, es decir, el Colla le interesaba más que el presidente, digamos así, en la experiencia de Bolivia, ¿no? Claro. Ahora viene el voluntarismo, y lo tengo anotado porque esa anécdota es realmente espectacular. Vos decís textualmente, acá la leo. Dice, Guevara quiso armar una resistencia espontánea, esos son mis términos. Y entonces empezás vos. Lo buscó Nicasio Sánchez Toranzo, embajador argentino en Guatemala. Cuando lo encontró le dijo, como argentino, antes que como diplomático, tengo la obligación de avisarle que lo van a eliminar. Los de Estados Unidos, por supuesto. Sí. ¿Y quién me quiere matar?, preguntó el Che. Todo esto en un bar, después que el embajador... ¿Cuándo lo encontró? Sí, el embajador argentino en Guatemala buscándolo por toda la ciudad diciendo, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Ah, debe ser aquel. Bueno, entonces en un bar, en el medio de un lío fenomenal, este señor se vuelve loco, dice, escúcheme, jovencito, no se ofusque, mirá vos, dice, en la embajada norteamericana han localizado todos sus movimientos, lo han marcado. O se viene conmigo ahora mismo o no doy un pito por su vida. Realmente increíble la anécdota esta. Bueno, por supuesto, llegan los norteamericanos, se tiene que ir él, se tienen que ir... Entre paréntesis, vos dijiste... Todo. Rajan todo. Raja su primera esposa, que es Hilda Gadea. Entre paréntesis... porque no lo busqué con detalle. ¿De qué nacionalidad peruana? Peruana, que era lo que habían llegado a Guatemala, dice que había de todos lados. Sí, no, él estuvo en Perú, había estado, claro. Había estado viviendo en Lima, porque le gustaba mucho, quería conocer Cusco, Machu Picchu, claro. Estuvo por ahí, como en Bolivia se recorrió toda la ruina, pero ahí la conoció a Hilda Gadea. Cosa que yo creo que, esto no me lo dijo nadie, esto es una deducción que hago yo, pero más o menos por las cosas que he leído, tengo la sensación que se casó con Hilda Gadea de lástima, porque era feísima. Además, encima él lo decía y los amigos lo cargaban, no tenía otra más fulera para casarte. Y se casó porque la conoció en uno de esos bulines de donde convivían estudiantes y había muchachos y apareció la peruana esta, una buena mujer, lo cuidó, lo atendió, ella vendía libros, tenía un trabajito, entonces iba y le compraba una camisa, le prestó unos mangos, le cosió los botones, el pantalón, hizo el amor con él. Y el tipo agradecido se casó, hubo una especie de... Yo creo que fue medio así. Con ella tuvo la primera de los 5 hijos que tuvo. Pero como acabas de decir, eventualmente cuando llegaron los norteamericanos tuvieron que rajar todos de Guatemala a México, que era el destino natural en este momento. Bueno, tengo que hacer un corte, así que 90 segundos para ver si el mundo existe y ya volvemos. Seguimos acá con Hugo Gambini analizando el Che Guevara, la biografía, originalmente escrito en 1968, que acaba de publicar Planeta. Para terminar la cuestión matrimonial, hace 2 minutos hablamos de su primera esposa Hilda Gadea y después durante la campaña, llamamos así, antes de que triunfe la revolución, conoce a Aleida March.
Sí. con quien sigue hasta el resto de sus vidas y con quien tiene 4 hijos más, digamos. Exactamente. Bueno, como dijiste, de Guatemala salieron todos corriendo y fueron a México. Y en México, en julio de 1955, conoce a los hermanos Castro, Fidel y Raúl, que habían estado presos, por lo menos Fidel, 20 meses, después que intentaron asaltar la Moncada, que es la segunda fortaleza de Cuba. Fallaron, lo metieron en cana y por presión internacional, también a México. Sí. ¿Y? Bueno, y entonces cuando él llega a México, Che Guevara, obviamente ya se conecta, se contacta con otros, ya se habían ido muchos de Guatemala a México, ya es amigo de los exiliados guatemaltecos, más todos los que andaban rondando por ahí, y entra evidentemente en un círculo intelectual y politizado. Y ya él empezó a politizarse. Y y un día se encuentra con los cubanos, a los cuales yo describo alguna cosa media graciosa por ahí porque no lo soportaba. Viste que los cubanos, habrás hablado alguna vez en tu vida con algún cubano, además del economista Armando Rivas, que es bastante discreto para hablar, pero los cubanos son tipos que hablan muy ligero, muy rápido, se les hincha la vena, no pueden parar, son una catarata, y nosotros nos sentimos medio como que te avasallan. Y le pasó lo mismo, dice, ¿qué hablan estos tipos, no? Y sobre todo, no creía las cosas que contaban, porque él que le decía, se están contando una de convoy, claro, como decimos nosotros. ¿Qué es esto? Que asaltaron un cuartel, que hubo 200 tiros, que murieron que yo cuántos tipos, y yo cómo sé si es cierto o mentira. Hasta que un tipo le dice, escúchame, ¿vos sabés quién es este que cuenta eso? No, Fidel Castro. ¿Y quién es? Y este fue el tipo que hizo todo eso, que como no es chiste, fue en serio. Seguro. Y entonces adopta esa actitud que no es solamente porteña, como creen muchos, que es argentina, que es de un porteño, de un cordobés, de un rosarino y de un salteño, que es la actitud media sobradora y canchera, ¿no? Así que vos hiciste todo eso, a ver, contame, ¿no? Y en ese diálogo termina convencido por el otro, porque el otro le da detalles, pelos y señales, y además le explica por qué. Porque te dice, ¿y por qué todo eso? Ah, vos no sabés quién es Batista, yo te voy a explicar quién es Fulgencio Batista. Entonces, claro, ya le vuelve otra vez a brotar la locura. ¿Y qué pasa? Le dice, ¿ustedes qué hacen acá? Porque estamos planeando invadir Cuba. Dice, estos son locos que van a invadir Cuba. Además son 20 tipos. Sí, pero vamos a invadir Cuba. Y en ese chiste ¿viste cuando vos estás en la esquina, sos joven, y dicen, planean ir a hacer algo, y vos no estás muy convencido, porque no sabés si es peligroso, si es bueno, es malo, pero ¿cómo te vas a quedar atrás? Si van todos, voy yo también, el cuento del gatito, ¿no? Van todos, voy yo también. Y entonces, bueno, a ver, ¿no querés venir? Y a ver, convénzanme, todo viene muy así. Y un día Fidel, que no hacía chiste con esto, le dice, vamos a necesitar un médico. ¿Querés venir? Sos el médico del grupo. Bueno, y acepta medio como diciendo, ¿pero qué van a hacer? No lo van a hacer. Pero pasa el tiempo, se entrenan, aparece ahí un coronel de la Guerra Civil Española, claro, que le enseña a tirar, los prepara, y ya se empieza a embalar cada vez más. Y bueno, se produce la invasión, que van en el yacht ese, que eran 30 tipos, no me acuerdo cuántos eran. No, eran como 80. Bueno, perdón, 80 es en el curso. No sé cuántos van. Sí, no, porque además no creo que entren 80 en el barquito ese. Bueno. Sé que quedan 12. Claro, porque el barco encalla, se hunde, tienen que salir, llegar nadando, pierden los equipos, pierden la comida, pierden la ropa, pierden las armas, pierden todo. Y llegan a estar 12 tipos. Y Fidel dice, somos dos, hace el recuento y somos 12, vamos adelante con la revolución. El tipo dice, ¿qué van a hacer 12 tipos? 12 locos somos. Hay uno por ahí que dice, somos 12 hambrientos, harapientos. Y bueno, la revolución sigue adelante. Ahí donde él se embala. Lo vamos a citar a partir de la hora de Fidel Castro. Así que dice, somos 18 boludos encaprichados en hacer una revolución. Y la vamos a hacer, carajo. Eso fue lo que dijo. Sí. Y esto aparece en varios aspectos. La sensación que vos das a través de este libro es que el Che le tenía el respeto a Fidel del tipo determinado, del tipo que cuando todos dijeron, basta, se terminó, ¿qué le vamos a hacer? El tipo dice, sigo, digamos, para adelante. Sí. Más de una vez aparece, digamos, esa sensación, ¿no es cierto? Bueno, sí, sí. Bueno, está descrito todas las peripecias que hay, digamos así. Vamos al periodo, triunfa la revolución cubana a comienzos de 1959, y ahí aparece un pedazo
del Che, que tiene que ver con mi profesión, si querés, este programa, que yo cuento, que es que tiene que hacerse economista, un tipo que es médico, que es de espíritu de aventura y que recorre provincias con una bicicleta a la cual le adosó un motorcito, etcétera, etcétera. Porque hay un economista conocido, que es Felipe Pasos, que fue nombrado presidente del Banco Nacional, y que le dice a Fidel: fenómeno, en 10 años hacemos un plan de desarrollo. Y entonces, desde el lado ángulo médico, el Che dice: Fidel, esta gente se muere, no podemos esperar 10 años. Felipe Paso finalmente renuncia, lo echa, no sé qué le pasa. Y entonces lo nombran a él presidente del Banco Nacional de Cuba y eventualmente ministro de Industrias. Que era el Ministerio de Economía, Ministro de Industria. Evidentemente. Acá vos tenés un dato, vos pones que hay un hito en todo esto, bueno, eran comunistas, no eran comunistas, que es la ley de reforma agraria de mayo de 1952. Vos dijiste: ahí, chao, no hay retorno, ahí los Estados Unidos dijeron: esto es así, se terminó la cuestión, etcétera, etcétera. Antes de ir a la cuestión de economía y la famosa discusión sobre incentivos materiales versus incentivos morales, lo que sea, háblame un minutito sobre el tema de que el 28 de octubre del 59, en un viaje aéreo dentro de Cuba, desaparece Camilo Cienfuegos. ¿Quién es ese hombre? Camilo Cienfuegos era el otro, los dos grandes, Fidel Castro, el jefe de la revolución durante todo el periodo de la Sierra Maestra, tiene 3 hombres de confianza. Uno, su hermano, Raúl Castro. El otro es Camilo Cienfuegos, un viejo amigo de él, que había participado en todas sus andanzas políticas, y el Che, que se convierte en el tercer amigo, pero que no lo era inicialmente. Se convierte cuando Fidel, por su actuación, decide nombrarlo comandante, le da la estrella de comandante. Hasta ahora, en ese momento, los comandantes eran Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. Camilo era fundamental. Camilo tenía una extracción demócrata cristiana. Yo no pude averiguar mucho de Camilo. Vos dijiste una cosa muy interesante, era el único de extracción obrera, era sastre. Sí, claro. Porque Fidel es abogado, médico, etcétera, etcétera. Pero ahora decís otra cosa más importante. Vos decís que Camilo Cienfuegos era el moderado. Sí. Entonces la pregunta es obvia. ¿Vos crees que la revolución cubana hubiera sido moderada con Camilo vivo? Mirá, si vos lo que me estás preguntando si lo eliminaron a Camilo, yo creo que no. Yo creo que no. Porque hay una cosa que me parece que es bueno tenerlo presente. Fidel Castro puede ser duro y lo fue con sus enemigos, pero no con sus amigos. En todo caso, podía discutir como discuten los cubanos, y tuvo muchas discusiones duras con el Che, tanto que en un momento el Che le dice: bueno, escuchame, bueno, haz lo que quieras, yo me voy a hacer otra cosa. Pero no lo elimina, es decir, no me entra en la cabeza conociendo los personajes. Yo creo que eso fue un accidente, un avión que se cae y chao. Porque además, de última, si quiere seguir adelante y no le gusta lo que piensa Camilo, se va Camilo, como se fue Felipe Paso, o lo archiva, o le dice: bueno, mira, anda de embajador a Estados Unidos, joderle la vida a los yanquis. Está bien, pero volvamos a la pregunta que yo hice. La otra era una derivación que me hizo acordar en el caso de Franco con Sanjurjo, Mola, todos los otros generales, digamos, que desaparecían. Es una conjetura, no hay de dónde agarrarse, pero digamos, la idea sería, en una dirección donde hay 2 o 3 que mandan, la desaparición de una pata moderada, ¿pudo haber influido tanto en el desarrollo de los acontecimientos o estaba jugada? No. Yo creo que la clave del viraje de la Revolución Cubana hacia el comunismo la produce Estados Unidos. Porque era evidente de que Estados Unidos, que había sostenido a Batista, como sostenía a Trujillo, a Pérez Jiménez, bueno, a todos los ñatos estos, a Castillo Armas, cuando ve que la revolución se produce en Cuba porque a Batista ya no se lo bancan más, y además la revolución cubana es popular en el mundo porque empieza a trascender que están peleando en una sierra contra un dictador sangriento, decide apoyarlo a Fidel. Le retira ¿por qué cae Batista? No solamente porque ganan los revolucionarios, sino porque le retira el apoyo a Estados Unidos, lo deja caer, lo cual le facilita a los revolucionarios llegar al poder. Eso sería ingenuo si no me diera cuenta de eso. ¿Y por qué apoya eso? Porque dice: bueno, ahora viene un nuevo gobierno, vamos a tratar de que estos tipos sean amigos nuestros. Pero no le gusta lo que hace ese gobierno. Y la falla diplomática de Estados Unidos, vos conocés la historia de Estados Unidos y de Europa, por lo menos de este siglo, como la conocemos todos, no a fondo, pero algo hemos leído y algo hemos vivido. No son buenos diplomáticos, son bastante animales.
diplomáticos son los europeos, pero no los norteamericanos. Algo aprendieron en los últimos años, pero son bastante bestias, ¿no? Es decir, nunca hacen lo contrario de lo que tienen que hacer para conseguir un objetivo. Lo querían tener de amigo y le empezaron a imponer cosas. Vos tenés que ser más dúctil, porque si vas a imponer de entrada te lo pones en contra. No le dieron la ayuda que necesitaba, lo empujaron al bloque soviético. Es decir, sí, había leyes que no le gustaban a Estados Unidos, le habían afectado intereses. Bueno, macanudo, en última instancia, los intereses norteamericanos eran intereses privados, no del gobierno norteamericano. Puede proteger hasta cierto punto, pero también vos tenés que respetar las leyes ajenas. Es decir, eso los norteamericanos no lo entienden, ¿no? Ellos te ponen la pata encima y quieren que vos le pagués lo que le debés, o ya estamos en otro terreno, ¿no? Pero son muy duros en eso, no tienen elasticidad y terminan empujándolo. La prueba está que cuando en un momento con el gobierno de Kennedy, que Kennedy hereda la invasión de la Bahía de Cochinos, porque esa la armó Foster Dulles, no, Foster Dulles no era, bueno, no me acuerdo ahora. ¿Puedes decir antes de Eisenhower? Sí, la CIA había programado, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo de la CIA, sí. Tengo la idea de Foster Dulles. Cuando la CIA había programado con Eisenhower la invasión a Cuba. Y no se puede, se va postergando. En el interín hay elecciones, pierden los republicanos, gana Kennedy, que no estaban los planes. Y bueno, y entonces la CIA le dice a Kennedy, mire, tenemos esto armado. Y ya no, era muy difícil volver para atrás. Y a Kennedy le venden y la compra de que la invasión se producía, se levantaba el pueblo cubano, y no fue así. Hicieron la invasión, fue un desastre. Evidentemente. Va. Entonces, después de eso, Kennedy dice, no, pero esto va a terminar mal. Kennedy se aviva de eso. Dice, acá ha habido una mala política hacia Cuba. Estos tipos van a terminar metiéndose tanto con los comunistas que se van a meter en el Pacto de Varsovia. No podemos tener un país del Pacto de Varsovia acá a 150 kilómetros. Entonces busca una mediación para hacer las paces. Y el Fidel Castro lo llama al Che Guevara y le dice, escuchame, tenés que hacerme un favor, tenés que ir, ahora hay una conferencia de la OEA en Punta del Este, andá y hablá, porque estos tipos hicieron una invasión y les salió mal. Cuando hagan la segunda, les va a salir bien, no van a hacer pomada. Entonces arreglemos, si ellos tienen interés en arreglar, nosotros también. Pero andá y buscá que sean términos dignos. Y el Che Guevara viene con esa misión a Punta del Este, a negociar y hacer las paces entre Cuba y Estados Unidos. Mirá el despelote que se arma, hasta la Liga Frondizi, que finalmente era un mediador, a quien había que haberle agradecido la mediación que era entre Estados Unidos y Cuba, nada menos que eso. Bueno, finalmente todo eso fracasa, se manejan mal las cosas. Habla también con Cuadros, que a los pocos días lo echan. A Cuadros lo rajan por recibir. Creo que ya venía mal, ¿no? Sí, creo, está bien, no, bueno, digamos. pero era gotita. Y a Frondizi una mala nota, ¿no? Volvamos al tema económico. Por supuesto que el Che en ningún momento hace alarde de conocimientos económicos, etcétera. Pero sí plantea, bueno, el otro tema también que simplemente lo voy a mencionar, era que dijeron, hay que industrializar Cuba. Sí. Yo te digo una cosa, con ojos de hoy parece una locura total. Con ojos de ese momento, quizá no fue una locura, en el sentido de que, entre comillas, se entendía que estaba de moda, la industrialización era generadora de modernidad, empleo, no sé cuántas cosas más. Sí. Hoy hubiera sido un diagnóstico verdaderamente absurdo. De cualquier manera le sale mal y tienen que darse cuenta que otra vez volver a la caña de azúcar tenía su importancia. Sí. Pero donde te quiero llevar es al famoso tema de los estímulos materiales dentro del socialismo versus la creencia del voluntarismo, etcétera, etcétera. Y hay una frase que yo creo que ahí, así como antes decíamos que era, entre comillas, poco revolucionario, ahora yo creo que se pasó del otro lado. Sí. En un momento dado, vos le tomás una frase de él que dice, por supuesto que un buen reformismo mejoraría el nivel de vida del pueblo cubano, pero eso no sería la revolución. Cuando alguien dice eso, ya le gustó tanto la revolución que ya empieza a no mirar un poco los resultados. Porque era para sentar y decir, muchachos, cálmense. No es que fuera, digamos, una locura porque él seguía buscando los repuestos, hacía una idea, él le decía al socialismo, bueno, muchachos, nos tienen que ayudar porque si no nos va, etc. Pero es ingenuo. Tengo la impresión de que ahí se pasó, digamos así, del otro lado, porque te guste o no te guste, parece que el ser humano, desde el punto de vista económico, no funciona de esa manera. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Vos tenés que ponerte en la personalidad del personaje. Él sí no le interesaba el aspecto económico. Entonces, él tenía la obsesión. Proyectaba a los demás, claro, eso que decía él. Y sí, un tipo que nunca se compró un traje. Un tipo que nunca tuvo un mango en el bolsillo, que podía vivir de la caza y de la pesca. Entonces los bienes materiales no le importaban. Un tipo que para conocer el mundo se compró una bicicleta o la pidió prestada, qué sé yo. Bueno,
evidentemente hay otra mentalidad. Hay un gran romanticismo, existe la sensación en él de que se puede cambiar al hombre. Él le habla del hombre nuevo, lo cual es una gran utopía. Que no está mal tener utopías, ¿no? Porque cuanto más te acercás al estado ideal, puede ser que hagas cosas buenas. Lo que pasa es que si por hacer cosas buenas provocas un desastre, ahí la cosa está mal. Pero la utopía te lleva, te empuja, evidentemente. Vos alguna vez tuviste la utopía de ser periodista y de hacer un programa de televisión. Y mirá lo que salió. Sigamos. Bueno, o sea, la utopía la tenés que tener. Sí. Y él la tenía. Entonces, él entendía la política, o mal entendía la política, porque creía de que con la política se podía lograr la utopía de una sociedad donde todos los hombres fueran buenos, honestos, decentes, nadie se preocupara por los bienes materiales, y entonces toda esa gran sociedad iba a funcionar, era el estado ideal socialista, que evidentemente así no existe. Es decir, yo entiendo, yo alguna vez fui socialista también y entiendo, para mí, ya ahora entiendo el socialismo, otra cosa, si algo me queda. Vamos a tratar de que la gente en la sociedad haya menos injusticia. En la medida que haya menos injusticia, que la gente no se muera de hambre, que la cosa no se repartan unos pocos y los demás estén todos jorobados, bueno, tender hacia la utopía de lograr que todos estén bien, bueno, no es malo eso. Lo que vos siempre recordás desde el punto de vista de la acción es que tenés que tener un buen diagnóstico de cómo funciona el ser humano si querés mejorar. Claro. No desde otro lado, porque desde otro lado lo único que haces son, digamos, barrabasadas. Por supuesto. Yo quiero volver a algo que vos ya mencionaste, que es una famosa conversación que él tiene con Fidel en 1965. Pero en realidad quiero mencionar dos antecedentes. A mediados del 63, él escribió un libro que se llama La guerra de guerrillas, un método. Y 3 años antes, es decir, en el 60, mencionó el tema este de convertir a la cordillera de los Andes en otra sierra maestra. Es muy interesante, según leo en tu libro, que no es hacer la revolución por hacer la revolución. Es lo que estaba pensando, es en bases que le dieran cierto apoyo a la revolución cubana, desde el punto de vista de decir, bueno, si tengo una Cuba socialista y tengo una Bolivia socialista y tengo un Ecuador socialista, ya la cosa empieza a tener otro color. Desde el punto de vista voluntarista, en el sentido de cooperación económica, desde el punto de vista de llamar la atención a ir incubando, digamos, otras cosas, tiene un poco más de color. Y entonces tiene con Fidel esa reunión que vos mencionaste, donde vos le decís, el Che le dice a Fidel, le dice, vos no podés hacer la revolución en otra parte, porque tenés que seguir al frente de esta, esto es obvio. Claro. ¿No? En cambio yo sí, y entonces, digamos, se va. Recorre países africanos, empieza a recorrer en Angola, países también de América Latina y finalmente aterriza en Bolivia. ¿Alguna idea de por qué elige Bolivia? Mirá, no está muy claro eso. Él en el fondo, la gran utopía era volver a su país. Su país era la Argentina, pero también era Córdoba. Él nunca se desprendió de se sentía cordobés. Era rosarino de nacimiento, había estudiado en Córdoba y en Buenos Aires, y acá había jugado al rugby, pero se sentía medio cordobés. Entonces cuando él entra una vez clandestinamente a la Argentina, se dice, pero no está totalmente claro eso, porque hay muchas versiones, acá tenés que andar con pinzas, ¿viste? Porque cada uno te cuenta una novela distinta. Se dice que anduvo en Córdoba, que estuvo en Altagracia, disfrazado, no está claro. Que se disfrazaba, sí, hay fotos por ahí, sí. Pero eso fuera para entrar a Bolivia. Si pasó o no pasó por Córdoba, y qué sé yo, hay quien dice que sí. Pero de todas maneras tenía vinculación, había mantenido lazos con amigos de él, cordobeses, que viajaron a Cuba, y evidentemente, como acá ya había un germen guerrillero, y iban y le preguntaban cosas, ¿no? Él siempre tenía una frase para eso, ¿no? Porque incluso la dice, por ahí yo la reproduzco, se la dice a unos jóvenes estudiantes en el Uruguay, creo que cuando fue a Punta del Este, que le dice, ¿qué hace falta para hacer una revolución? Y él dice, unos huevitos chiquititos así, y dice, no más que eso. O sea, él dice, muchachos, menos librito y más acción. Y yo creo que eso, en el fondo, él va pensando que, a ver, ¿por qué no armar una revolución para finalmente llegar a meterse en la Argentina? Hay incluso estímulos, se supone que hay estímulos desde acá para que venga, no se anima, pero Bolivia está al lado de la Argentina. De algún modo es una manera de estar ahí en la vereda de enfrente, es decir, en la puerta de la casa de al lado. Y se equivoca terriblemente,
porque yo creo que se confunde. Él había vivido la experiencia de la Revolución Cubana con el Guajiro, y el Colla no tiene nada que ver con el Guajiro. El Colla es un tipo impenetrable, es un tipo cerrado. El Guajiro es un calentón, como todo cubano de un país tropical. En Bolivia hace frío de noche, en Cuba no hace nunca frío, es muy raro que haga frío. O sea, hay otro espíritu, no se puede comparar el personaje autóctono del folclore de un país tropical con el de un país del altiplano. Y esa cosa impenetrable, él no podía hablar, se equivocó, quería convencer, a un guajiro lo podía convencer, aunque fuera ignorante, porque de alguna manera le mostraba cosas elementales y lo embalaba. Es decir, es un tipo que de última se entusiasmaba, lo seducía y lo acompañaba porque se seducía con el personaje. Anda a seducir un Colla, ¿cómo haces? De hecho, como vos decís, evidentemente hubo un error diagnóstico que finalmente le costó la vida. Sí, la campaña básicamente, estamos hablando de un año, porque empieza el diario de guerra el 7 de noviembre del 66 y es ejecutado, como dijimos, en octubre del 67. ¿no? Además hay un error de tipo militar ahí, porque la estrategia falla porque ellos habían armado, trazado un plan, que la guerrilla comenzaba en este punto y terminaba acá. Entonces empiezan por ir al punto donde terminaba, enterrar las armas y cosas para después, cuando volvían, tener abastecimiento. Resulta que aborta ahí y no pueden hacer el recorrido, y ahí se les destruye todo el plan. Yo me voy a ir con una última conjetura, no tiene respuesta a esto, pero la pregunta que se me ocurrió al final es, suponete que en Bolivia hubiera sobrevivido, etcétera, 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 y bueno, había conexiones con Argentina, en Argentina tuvimos un movimiento guerrillero, que como vos decís, ya en el 65 hubo movimientos en Tucumán, etcétera, sí. Pero que fue teniendo más digamos, intensidad desde fines de la década del 60. Y me preguntaba, ¿hubiera el Che liderado la guerrilla que se desató en la Argentina a comienzo de la década del 70? Bueno. Del 70, perdón. Bueno, tengo mis serias dudas. ¿Serias dudas? Sí, sí, totalmente. Primero porque acá se produjo... 30 segundos, por favor. Porque acá hubo guerrilla urbana. Ajá. Y el Che no era un terrorista que ponía bombas en las ciudades. El Che hizo la guerrilla en la selva. Tenía muy claro contra quién estaba peleando y cuál era su territorio. Acá, la guerrilla que fue urbana, que ponía bomba, que desató el terrorismo, es algo diferente. Y además, todas las discusiones internas que hubo en la guerrilla, que el ERC, que el MT, que el PTR, que más, qué sé yo, todo ¿cómo se llama? Los montoneros, era toda una gran discusión. Este tipo no discutía, si agarremos la escopeta y vamos, pero no, ¿cómo vas a poner una bomba y vas a matar gente? Entonces no lo creo. Nos tenemos que ir. Dedicamos 50 minutos a El Che Guevara, la biografía, con su autor Hugo Gambini. Mi recomendación más sincera, compre un ejemplar, como digo, déjelo ahí tirado en la casa, que lo agarran sus pibes, así se enteran cómo fue el Che, pero en serio.